¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 25, cerrando la semana número 25 de transmitir desde aquí, desde su casa. Por eso siempre le digo, mi casa es su casa. Así que bienvenido, bienvenido. Buenas noches. También le recuerdo, como siempre, es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre Bolivia, esta decisión que toma la presidenta Yanine Áñez de retirarse de la candidatura a la presidencia de la República, porque bueno, pues hay muchas preguntas, ¿no? ¿A quién favorece esto? ¿Se le puede sumar? ¿Cómo lo perciben los demás candidatos? Por supuesto que muchas personas apuntan a que el mayor beneficiado va a ser Carlos Mesa. Carlos Mesa, recuerde usted que en el intento de elección pasada, habría pasado a una segunda vuelta, ¿no? De acuerdo a lo que la propia OEA habría determinado con su revisión, su auditoría. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente con Carlos Mesa sobre esta decisión, sobre cómo le favorece y sobre otras cosas más, por supuesto, en un momento histórico y muy importante para este país, para Bolivia. Pero primero, si le parece, hay otras noticias importantes que resaltar este viernes y nos vamos entonces con las 5 del día. En el número 5, Venezuela, robo de activos. La Fiscalía abrió una investigación contra 5 representantes de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 55 países. Los representantes son presuntamente sospechosos de haber cobrado sobornos con el objetivo de robo de activos. Guaidó reaccionó asegurando que al régimen le molesta que no les permitan seguir saqueando al país y que ese dinero termine en las cuentas millonarias de sus testaferros. En el número 4, Ginsburg, irreemplazable. La magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, murió este viernes por complicaciones con cáncer de páncreas. Tenía 87 años. RGB, como se le conocía popularmente, falleció en su casa de Washington, D.C., rodeada de su familia. Con su muerte, Estados Unidos pierde a un referente cultural y de justicia. La magistrada de tendencia progresista fue la segunda mujer designada para la Corte Suprema, en donde sirvió durante más de 27 años. El presidente de la Corte, John Roberts, lamentó su muerte, asegurando que el país había perdido a una jurista de talla histórica. Luego de 6 pruebas que se me han realizado hasta el día de hoy, desde que inició la pandemia, ayer en horas de la noche fui declarado positivo para coronavirus. Mi estado de salud. En el número 3, Alejandro Yamatei, cuarto pero no último. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, se convirtió entonces ya en el cuarto presidente de América Latina en contagiarse con el coronavirus después de que sus homólogos de Honduras, Brasil y Bolivia dieran positivo al virus. Yamatei se encuentra bajo monitoreo y evaluación médica para determinar su estado de salud. Seguirá cumpliendo con sus funciones, aislado y alejado de las actividades públicas. El gobierno señaló en un comunicado que esto es una muestra de que todos los guatemaltecos están expuestos al virus, por lo que les pidió que respeten las medidas sanitarias. En el número 2, Bolivia, ¿unión o desunión? Cada vez son más las voces que llaman a la oposición a mover fichas después de que Yanine Áñez se retirara de la carrera por la presidencia. Ayer con Núñez, que es el ministro de la presidencia, planteó que los partidos sin opción a ir a la segunda vuelta deberían retirar la candidatura en función de la unidad. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral dijo que todavía no tiene confirmación oficial de la renuncia, pero el presidente del organismo señaló que cuando eso ocurra se adoptarán todas las decisiones técnicas, operativas y jurídicas que correspondan. Y en el número uno, Martín Vizcarra. ¿Vacancia o complot? El Pleno del Congreso de Perú debate el pedido de destitución o la moción de vacancia, como se le conoce, por incapacidad moral del presidente. Vizcarra participó en la sesión y se mostró a favor de que se investiguen los polémicos audios, pero reiteró
que no va a renunciar porque no ha cometido acto ilegal alguno. El presidente asegura que detrás de la vacancia habría un complot y ha señalado con nombre y apellidos a presuntos responsables. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar, si le parece, en los hechos. Perú está inmerso en un proceso que tiene tanto de serio y delicado como de déjà vu, ¿no? El Pleno del Congreso debate el pedido de destitución o la moción de vacancia, impulsado con el argumento de incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra. Esta escena, por supuesto, a todos debería de resultarnos conocida, ¿no? Porque este mismo mecanismo se activó contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por partida doble, no nada más una vez, por partida doble. A principios de 2018, PPK, como se le conoce también, enfrentó 2 mociones de vacancia en menos de 3 meses. Y bueno, la segunda desembocó en su dimisión, en su renuncia. La diferencia esta vez es que Vizcarra se ha mantenido firme desde que se filtraron los polémicos audios que algunos legisladores consideraron suficientes para sostener el pedido de destitución. El presidente reiteró este viernes ante el Pleno del Congreso que no dimitirá, que no va a renunciar, aunque no estaba obligado a acudir al debate. Ahí estuvo, escuche. Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro. No lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí con la frente en alto y con mi conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila, dice, porque según él no ha cometido acto ilegal alguno. El presidente defendió que se investiguen estas acusaciones en su contra. Es decir, nunca se ha opuesto a que se haga una investigación en el ámbito legal. Además, se ofreció a colaborar con el Ministerio Público desde ahora, porque entiende que no es el momento para generar una crisis, en su opinión, dice, sin fundamentos. Escuche. Yo ya lo he expresado, que tengo la plena voluntad para dar las declaraciones que requiera el Ministerio Público desde ahora, no desde que termine mi mandato. Desde ahora me pongo a disposición del Ministerio Público para aclarar este tema. Voy a demostrar en esa instancia que mi comportamiento ha sido siempre el correcto y que no he cometido ningún acto ilegal. Y sin embargo, sin el más mínimo contraste, sin investigación alguna, sin nada, está corriendo la posibilidad de vacar al presidente de la República, con argumentos que luego han sido desconocidos por la propia autora. Justamente en torno a esa premisa gira la estrategia de defensa del presidente. Se trata de demostrar que los audios no tienen validez, que no justifican tener al país detenido en medio de una crisis sanitaria, tal y como también sostuvo su abogado, que es Roberto Pereira, y aquí está, escúchalo. Que son hechos no corroborados, son hechos que están en proceso de investigación, son hipótesis, son indicios, no hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Son hechos que solo una vez que se corroboran podrían ser la fuente de decisiones institucionales definitivas, como por ejemplo una vacancia presidencial. En este caso, la moción de vacancia sostiene que Vizcarra le mintió al país y que intentó obstruir una investigación legislativa. Pero veamos en qué se basa el pedido de destitución, principalmente en esto de los audios, en varios audios. Estos audios fueron difundidos los primeros el jueves 10 de septiembre. Esto fue en el Pleno del Congreso. ¿Por quién? Por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, quien dijo haber recibido los audios de forma anónima. En ellos se escucha al presidente hablar con 2 integrantes de su equipo sobre varias visitas del cantante Richard Cisneros a Palacio de Gobierno. Ahora, según Alarcón, los audios probarían que el presidente le indicó a estas funcionarias mentir sobre dichas visitas. Vizcarra reconoce que es su voz la que se escucha, aunque señala que los audios habrían sido editados y alterados.
Pero el presidente ha desvelado acusaciones mucho más graves. Este lunes se dirigió a la nación y señaló que se trataría de un complot cuyos hilos parecieran conducir al propio presidente de la Comisión de Fiscalización, es decir, a Edgar Alarcón. Sin embargo, Alarcón ha negado cualquier tipo de acuerdo para presionar la vacancia de Vizcarra, aunque hay más señalamientos en su contra. En julio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó 2 denuncias constitucionales contra Alarcón. ¿Por qué? Una por peculado y otra por enriquecimiento ilícito. Él dice que es inocente. Al igual que en el pasado, cuando fue removido de su puesto en el anterior Parlamento por la presunta comisión de faltas que hoy todavía están bajo investigación. Por otra parte, ministros y el propio Martín Vizcarra han denunciado que detrás de la vacancia habría una especie de intentona de golpe que busca desestabilizar el país. El gobierno denunció que se intentó involucrar a las Fuerzas Armadas en el proceso político de la vacancia. Sobre este punto Vizcarra señaló directamente a un funcionario, al presidente del Congreso, que es Manuel Merino. Según Vizcarra, Merino habría planeado pseudogabinetes, ¿no?, que asumirían tras la destitución. Y pues eso desde el punto de vista de Vizcarra y de otros más, es conspiración. Sí, porque no se había dado la vacancia, ¿no? Es decir, se estaba anticipando a un tema que todavía ni siquiera se había discutido o se había decidido. Y él ya estaba comunicándose con las Fuerzas Armadas. Porque así lo admitió. Merino admitió que se comunicó con las Fuerzas Armadas. Pero puntualizó, dice que no hubo intención que se aleje del Estado de Derecho. La pregunta es entonces, ¿para qué le estaba hablando? Él dice que se ha tratado de confundir a la población. Escúchelo. Se ha tratado de confundir a la población, haciendo creer que existe un complot, que hemos tratado de pedir apoyo o comprometer a las Fuerzas Armadas, hecho totalmente falso. Lo rechazo de plano, lo rechazo como un ciudadano responsable, lo rechazo como miembro de un partido político democrático como es Acción Popular, lo rechazo en representación de los 130 parlamentarios. Pues sí, está bien que Merino lo rechace. La pregunta es, ¿para qué llamó a las Fuerzas Armadas? Se lo puede rechazar todo lo que quiera, pero que explique qué fue, por qué. ¿Por qué llama a las Fuerzas Armadas? La comunicación de Merino con las Fuerzas Armadas fue confirmada también por el ministro de Defensa, Walter Matos. Ahora, ¿qué dijo él? Aclaró que la comunicación se produjo con altos mandos militares, incluso, como ya le decía yo, antes de que se presentara la moción de vacancia. A ver, pero vámonos por la ley. El artículo 115 de la Constitución de Perú establece que por impedimento temporal o permanente del presidente, asume sus funciones el primer vicepresidente. En su defecto, el segundo vicepresidente. Y por el impedimento de ambos, ¿quién? El presidente del Congreso. Como Perú no tiene vicepresidentes en este momento, en caso de destitución de Vizcarra, ¿quién asumiría? Coincidentemente, digo yo, ¿no? Manuel Merino, sí, asumiría la presidencia. Claro, él está obligado a convocar elecciones generales por mandato constitucional. Pero así están las cosas. Saque usted sus conclusiones. ¿Qué piensa? Mientras usted piensa en esto, yo voy con Jimena de la Quintana. Ella está en vivo, nuestra Jimena de la Quintana, desde Lima. Jimena, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Continúa el tema todavía, ¿no? Se ha ido el día entero en esto, pero ¿cómo están las cosas hasta ahora? Bienvenida. Hola, Fernando. Terminó ya el debate, pero aún no se vota la posibilidad de vacar, de destituir al presidente Martín Vizcarra. El presidente del Congreso, Manuel Merino, sobre quien has estado hablando, mandó a un cuarto intermedio. Y después de este cuarto intermedio, dice él que para que las bancadas definieran sus votos, y después de este cuarto intermedio tenía que regresar los congresistas a votar. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Han regresado, pero a votar otra ley. Están votando una ley que tiene que ver con el financiamiento de partidos políticos. No tengo una respuesta, no tengo una explicación, Fernando, a esto, pero lo que sí te puedo decir es que algunos congresistas han reclamado este hecho y le han pedido a Merino que cumpla con el reglamento del Congreso, que lo que dice el reglamento del Parlamento es que después del debate
donde se decide, se exponen las ideas respecto a si vacar o no al presidente, se vote. Eso es lo que ha ocurrido hasta el momento. Ahora, ¿qué te puedo decir sobre la votación? Hasta hace algunas horas se conocía lo siguiente: de las 9 bancadas que existen en el Congreso de la República, 3 votarían en contra de la vacancia, 2 a favor de la misma y 4 aún no habían definido sus votos. Pero si nos vamos hacia atrás, hace algunos días atrás, recordemos que la moción de vacancia, Fernando, se aprobó con 65 votos a favor. Y, por lo tanto, necesitarían o habrían necesitado 22 votos adicionales a estos 65 para llegar a los 87 que se requiere para vacar hoy al presidente. La moción de vacancia se aprobó con 65, pero para vacar al presidente se requieren 87. Vamos a ver qué pasa, porque como te digo, se han ido a un cuarto intermedio y aún no regresan a votar. Oye, pero qué locura es esta, Jimena. O sea, se hace el debate, salen, regresan y me dices que votaron una ley de financiamiento de campaña. Sí, un tema que no estaba planteado que fuera así. Es decir, como te digo, el reglamento del Congreso lo que dice es que tienen que regresar a votar lo que han debatido. La lógica obviamente también nos dice eso, pero eso no ha ocurrido. Varios congresistas han reclamado y están pidiendo que se vote. No sabemos por qué el presidente del Congreso, Manuel Merino, ha dicho que o ha regresado a votar una ley que nada tiene que ver con el debate de la vacancia. Por supuesto, pero esto hay que dejarlo bien claro, ¿no? Es precisamente Merino, que se encuentra en esta polémica de haber llamado a las Fuerzas Armadas, y quien sería el suplente, en este caso, que se diera la vacancia de Vizcarra, y que quedaría a cargo, ¿no? Pero es Merino, entonces, el que no sigue la orden de acuerdo a la lógica y, no sé, vaya, a la propia ley, ¿no? Después del debate se tiene que regresar a votar. Claro, por eso. Sí, a lo que dice el reglamento del Congreso, según lo han expuesto los congresistas. Bueno, pues ¿qué será? ¿Qué será, Jimena? ¿Serán coincidencias ahí con Merino? Digo, lo de las Fuerzas Armadas, ahora no sigue el reglamento, votan otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Oye, pues gracias, Fernando, que tengas un magnífico fin. Dime. Sí, te decía, como bien lo dijiste tú, cuando el presidente de la República, o si el presidente de la República fuera vacado, quien tendría que asumir es el vicepresidente. Pero el vicepresidente es Martín Vizcarra, Fernando, porque quien fue o quien intentó ser destituido y tuvo que renunciar fue Pedro Pablo Kuczynski. Como no hay vicepresidente, porque es Martín Vizcarra, tendría que asumir la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta Mercedes Arauz, recordarás, renunció. Y por eso es que en esta sucesión a quien le tocaría es, como tú bien lo explicaste, a Manuel Merino, presidente del Congreso de la República. Qué interesantes coincidencias, digo yo. Jimena, te deseo el mejor de los fines de semana y gracias por haberme acompañado en el programa. Pásala bien. Gracias. Gracias, Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima. Vamos a marcar una pausa, si le parece. Regreso en un momento. Otro protagonista de Bolivia al regresar, el candidato presidencial Carlos Mesa y expresidente de Bolivia. Ya vengo con él. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluMesa. El numeral, el hashtag es ConcluMesa, esa es la etiqueta ConcluMesa. A partir de este momento, si me hacen favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. La etiqueta o hashtag ConcluMesa. A ver, ayer estábamos aquí precisamente con el compañero de fórmula, o ex candidato a vicepresidente de Yanine Áñez, el señor Samuel Doria Medina. Yanine Áñez da el primer paso, como le contaba ayer, se retira de la candidatura por la presidencia de Bolivia. Entonces, ¿qué queda ahora? Bueno, queda por definir si la van a seguir otros candidatos o si va a ser la única. Recuerde, hubo un momento en que se supone, porque nunca pasó, en el que estaban todos en la misma página tratando de hacer un frente común, un frente único. Hubo convocatoria para reunirse. Yanine Áñez dice que la dejaron plantada. El propio Luis Fernando Camacho había incluso dicho que, puso su candidatura en una especie de stand-by, ¿no? Extraño, que nunca entendimos claramente qué hacía. Después regresó con la candidatura, pero había dicho que incluso él estaría dispuesto a renunciar si se llegaba a un acuerdo de unidad. Total, que esto no pasó.
¿no? Como decimos en mi país, fueron sueños guajiros, porque nunca ocurrió. Ahora, este viernes, el ministro de la Presidencia, que es Yerko Núñez, planteó a los partidos la opción de que se vaya a una segunda vuelta, y para eso tendría que declinar sus candidaturas, algunos de ellos, en función del proyecto de unidad que propone la presidenta interina. Es decir, se vuelve a proponer el tema. Unidad frente a qué? Bueno, frente al movimiento del socialismo, el partido de Evo Morales, y cuyo candidato, que es Luis Arce, se posiciona como favorito en intención de voto, ¿no? De acuerdo con la más reciente encuesta nacional publicada por la Alianza Tu Voto Cuenta. El gobierno interino, entonces, señaló que Luis Fernando Camacho, candidato de la Alianza Queremos, debe analizar su continuidad en la carrera electoral y apostar por la unidad. Esto es muy interesante y es un ejercicio, creo que será un ejercicio muy difícil para Luis Fernando Camacho, que ya, lo quiero subrayar, lo quiero dejar claro. Él ya en algún momento había dicho, estoy dispuesto a renunciar a mi candidatura si se logra un acuerdo de unidad. Pero ¿qué ha pasado de allá a acá? Camacho no pintaba tan fuerte en porcentaje, en intención de voto, como pinta ahora. ¿A qué me refiero? Antes de que Yanine Áñez decidiera retirarse de la candidatura, ya Luis Fernando Camacho le había ganado terreno y la había pasado de acuerdo a varias encuestas, colocando a Camacho en tercer lugar, cuando antes estaba en un cuarto. Es decir, Camacho ha agarrado un momentum ahí, ha subido un poco. Está lejos, por supuesto, de Mesa, más lejos del candidato del MAS, pero ha ganado y bueno, iba perdiendo Yanine Áñez en comparación, ¿no? En fin, Camacho ahora está en tercer lugar en esta encuesta de Tu Voto Cuenta. Por detrás de Arce está Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana. Sin embargo, hasta ahora no ha dado señales Camacho de que vaya a hacerlo. Y apostar por lo que llaman el voto útil, pues por encima de ambiciones personales. Ayer yo le decía, ¿no? ¿Quién es patriota y quién es patriotero? En las acciones, en los actos se puede determinar esto. Pero vamos a hablar, si le parece, con uno de los protagonistas esta noche. Vamos con él. Le doy la bienvenida al candidato presidencial y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, desde La Paz. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por esta entrevista, como siempre. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad, particularmente en un momento como este. Al contrario, muchísimas gracias a usted por siempre aceptar estas entrevistas. Don Carlos, dígame algo. ¿Cómo ve usted lo de Yanine Áñez? A ver, hay dos vertientes, ¿no? ¿Lo hace porque ve que va perdiendo terreno o lo hace realmente como un acto de conciencia, un acto de patriota buscando el beneficio de la oposición? ¿Desde dónde lo ve usted? Si hacemos un análisis, Fernando, de las opciones de otras candidaturas con menores posibilidades que la presidenta, podemos pensar bien y establecer la lógica de que lo hizo consciente de que no iba en un camino adecuado con posibilidades de ganar, con un sentido de sacrificio, cosa que valoramos. Valoramos además algo muy importante que por lo menos se planteó en el momento de la renuncia. Ella dijo que renunciaba a su candidatura dejando en libertad a sus potenciales votantes para escoger a quien estuviera mejor colocado para enfrentar a Evo Morales. No quiero a Evo Morales cuando digo Evo Morales porque pienso, y quiero subrayarlo, que Luis Arce Catacora es el representante del verdadero poder detrás del trono que hoy es el expresidente Morales. En ese contexto, la lógica de la candidata es un contexto de apertura de decir, los dejo en libertad para escoger su voto. Y creo que ese es un paso positivo, independientemente de que efectivamente había una declinación de su candidatura. Me parece muy interesante verlo desde esa perspectiva, pero a mí también me llamó mucho la atención y se lo preguntaba ayer a Samuel Doria Medina, ¿por qué decidir bajarse de la carrera, pero no conceder, no declinar a favor de alguien? Si lo que se está buscando es el beneficio de la unidad, de la concentración del voto, de evitar que se fragmente,
¿por qué no declinar directamente a favor de alguien? Ayer me decía Samuel Loria Medina, me decía, nosotros estamos de acuerdo en que ese voto se vaya con el candidato que mayores opciones tenga de ganar en primera vuelta o pasar a una segunda vuelta. Evidentemente, de acuerdo a los números, es Carlos Mesa, es usted. ¿Por qué cree usted que Yanine Áñez no lo dice? Está bien que deje libre a sus votantes, por supuesto, pero ¿por qué no decirles, creo que debemos apoyar a quien tiene mayores posibilidades, en este caso Carlos Mesa? ¿Por qué cree que no se llegó hasta allá? Yo diría que las tensiones políticas internas, cuando se toma una decisión tan complicada como la que tuvo que tomar la presidenta después de corregir un error, que lo hemos comentado en este mismo programa, Fernando, creo que nunca debió ser candidata y que eso no ayudó a la concentración de voto a tiempo y adecuadamente. Todavía estamos a tiempo para lograr esa rectificación. Ha generado probablemente posiciones internas que llevaron a la presidenta a esa neutralidad. Yo considero, sin embargo, que considerando lo anterior, 2019, y el hecho de que el candidato Ortiz en su momento se negara a declinar su candidatura y pasara de una potencialidad de intención de voto de 13% a 4% en favor de la candidatura que obtuvo la victoria y que se la robaron, que es quien habla, creo que el paso es de hecho positivo. No soy demasiado optimista, no era demasiado optimista en la decisión que tomara la presidenta y por eso la valoro, porque abre un espacio de concentración de voto. Creemos nosotros que nuestra propuesta es una propuesta de diálogo. La respuesta de nuestra candidatura ha sido diferente desde el punto de vista de valorar la decisión de la presidenta que la que ha tomado don Luis Fernando Camacho, que respeto profundamente, pero que marca una distancia muy clara, criticando duramente la decisión. Sí, claro, por supuesto, son posturas completamente diferentes, la que toma usted, la que toma Tuto Quiroga, la que toma Luis Fernando Camacho, por supuesto. Déjeme marcar una pausa y quiero regresar, don Carlos Mesa. Vamos a terminar con rumores, ¿no? Después de la pausa, si me ayuda con eso, se lo vamos a agradecer los bolivianos y bolivianas y un servidor. ¿A qué rumores me refiero? A ver, este gobierno de Yanine Áñez ha sido ya señalado fuertemente por organizaciones como Human Rights Watch, ¿no? En donde prácticamente están acusando a este gobierno de una persecución política, desmontaron ciertos cargos que se le imputan a Evo Morales, y hay quienes, como siempre en estas teorías, hay quienes dicen, a ver un momento, aquí hubo un acuerdo entre Carlos Mesa y Yanine Áñez, para que Carlos Mesa agarrara más fuerza, se colocara, ganara y después de perdonar a cualquier cosa que pudiera salir en contra de Yanine Áñez. Hay quienes piensan eso y hay quienes ven eso. Yo le pregunto a usted, ¿habló con Yanine Áñez en algún momento antes de que ella tomara la decisión? ¿Hay algún tipo de acuerdo? ¿La tomaría en cuenta para formar parte de su gabinete si es que llegara usted a ganar la elección? Y me lo responde después de la pausa, don Carlos, si le parece. Regreso un momento y continuamos con Carlos Mesa en vivo desde La Paz. @soy F del Rincón, esa es mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. La etiqueta o hashtag es Conclumesa. Conclumesa, ese es el hashtag, ya vengo. Ya estamos de regreso con el candidato presidencial y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, desde La Paz. Don Carlos, le decía, hay quienes piensan, y hay otros que aseguran, sin pruebas, por supuesto, que hubo un acuerdo con Yanine Áñez para que se tomara esa decisión con ciertos beneficios a futuro que pudiera obtener a través de un virtual triunfo de Carlos Mesa en la elección. ¿Qué responde usted a quienes manejan esta teoría y pretenden asegurar que es así? Primero, Fernando, ¿tendría alguien un acuerdo de esa naturaleza sobre una hipótesis etérea de que la totalidad de los votos de la señora Áñez se van a trasladar a nuestra candidatura? No tiene ningún sentido. Segundo, no tuvimos ninguna reunión, ni con la presidenta, ni con representantes de la presidenta, ni antes ni durante el proceso de evaluación que ellos hicieran y el momento en que tomaron la decisión, ni hemos tenido después ningún tipo de encuentro ni ningún tipo de conversación. Y para mí está absolutamente claro, como lo está, la necesidad de una investigación en profundidad y acusaciones que tienen fundamentos muy grandes
con el expresidente Evo Morales, que por cierto es el primero en que hizo ese comentario de decir aquí hubo un acuerdo para garantizar impunidad, nada menos que Evo Morales hablando de impunidad. Pero aparte de eso, nosotros creemos que es parte de la democracia y es parte de la obligación de cualquier gobierno democrático iniciar una investigación, si se establecen indicios, llevar adelante un proceso con algo que es muy importante y que todavía no tenemos en Bolivia: un poder judicial independiente y un ministerio público independiente, que es lo primero que vamos a hacer en el momento de llegar al gobierno si somos elegidos. Pero está claro que ni hay acuerdo ni hay ninguna definición que ponga en tela de juicio la obligación que tenemos de investigar cualquier acusación o irregularidad en términos de derechos humanos o de corrupción del anterior gobierno y del actual gobierno. Así que no descarta la posibilidad de dar seguimiento, claro, por supuesto, al anterior gobierno en cualquier acusación, tampoco al actual, al de Yanine Áñez. Eso me lleva a pensar, usted me corrige, que ni siquiera ha contemplado remotamente tener, no sé, dentro del gabinete a Yanine Áñez, ¿no? De alguna forma, porque hay quienes dicen, no, la va a cambiar, la va a poner como candidata a vicepresidenta. Pero yo creo que eso no es así. Usted me dice, ¿no? Primero, obviamente que nuestra candidatura, como lo hemos probado desde que el 6 de octubre del 2018 inicié la campaña presidencial, es una candidatura inamovible. Gustavo Pedraza es mi candidato vicepresidencial, estoy muy orgulloso de él, con todo el respeto que tengo por la presidenta Áñez. Y algo muy importante, Fernando, yo parto de la premisa básica que es la presunción de inocencia. En este contexto, en la medida en que se plantea una investigación fundamentada y seria, se iniciará una investigación. Y segundo, no es el Poder Ejecutivo el que establece la investigación, porque una de las cosas que lamentablemente el país ha tomado como una costumbre que nos ha impuesto arbitraria y discrecionalmente el expresidente Morales, es que el expresidente, a título de emperador casi, definía el destino de las personas, establecía la investigación, hacía las acusaciones y establecía la condena. Esto es algo muy importante. En nuestro gobierno, si somos elegidos, seremos un gobierno de poderes republicanos separados entre sí, cada cual haciendo lo que tiene que hacer. La denuncia, la investigación, la acusación corresponde al Ministerio Público y a un Poder Judicial que tiene que cambiar radicalmente porque hoy está en manos del MAS. Don Carlos, hablando de nueva cuenta de este tema de la unidad, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención y espero hablar con él la semana que entra acerca del tema, un Tuto Quiroga, por ejemplo, que tiene nulas posibilidades de vaya, ni de pasar a segunda vuelta, ¿no? ¿No piensa usted hablar con él para buscar esa unidad precisamente y decirle a Tuto Quiroga, pues mira lo que tienes, ¿no? Esto es lo que dicen las encuestas, no hay ninguna posibilidad, ¿por qué no sumarle? ¿Usted piensa acercarse a alguno de ellos? Yo parto de un principio, Fernando, que me parece fundamental. Primero, el principio de respeto a las otras candidaturas. Segundo, mi conciencia clara de compartir la idea. Pienso que hay candidatos que no tienen ninguna posibilidad, que han ocupado cargos de responsabilidad y que su conciencia debieran establecer si deciden o no retirarse de la candidatura. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no quiero generar la sensación de que estoy presionando a una u otra candidatura. No lo he hecho con la presidenta Yanine Áñez, no lo voy a hacer con otros candidatos. Coincido en que se trata de una decisión que por responsabilidad histórica y sobre todo con personalidades que han ocupado la presidencia, que son personas valiosas, que pueden tener y dar una contribución al país, pero dejo eso a criterio y conciencia de lo que ellos decidan. Nosotros lo que planteamos es la unidad del voto a partir del ciudadano. El ciudadano es el que generará la unidad del voto y lo hacemos no por una hipótesis de presunción, sino porque ya vivimos esa experiencia muy positivamente el año pasado. Hemos trabajado con responsabilidad, con serenidad, con sentido de Estado, sin guerra sucia y con respeto a los otros contendientes. Y cuando hacemos críticas, que las hemos hecho, las hacemos no a la persona, sino a las acciones que se han desarrollado, en el caso de la presidenta, por el manejo de la pandemia y con propuestas propositivas. Creo que este es un elemento que acaba dándote un rédito de seriedad y de conciencia de Estado, que es lo más importante que hoy necesita el país, certidumbre. Veo entonces que le siguen apostando al voto útil, como le llama la gente, al voto útil en ese sentido, concentrar. Esta es la decisión de la población, no de los partidarios, de ir, concentrar y enfocar todo el esfuerzo del voto
a favor de quien puede tener la mejor opción de enfrentar al candidato del MAS. Déjeme marcar pausa, don Carlos. Regreso en un momentito porque le quiero preguntar algo porque hay gente que teme que se repita la historia de Carlos Mesa. ¿A qué me refiero? Usted sabe, fue presidente y en un momento de convulsión del país renuncia. Su trabajo llegó hasta el límite, ¿no? Y yo lo veo y digo, pues es que ahora la cosa no está tan tranquila. Y hay que ver qué va a pasar si ganara Carlos Mesa. ¿Qué va a pasar con esta gente que cada vez que quiere pone de cabeza al país? Se puede volver a convulsionar. Además viene la carga del COVID-19 que seguramente va a continuar. Y entonces dicen, ¿y será que Carlos Mesa va a aguantar o nos va a volver a dejar colgados y va a decir, llegué a mi límite, me voy? Porque hay quienes dicen, ese fue el punto clave para entregarle el gobierno a Evo Morales. Hay gente que lo ve así. Hablamos de eso, si le parece, después de la pausa, don Carlos, si me permite. Estoy con Carlos Mesa, candidato presidencial y expresidente de Bolivia desde La Paz. De regreso con el candidato presidencial y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, desde La Paz. Don Carlos, ahí está la historia, ¿no? La historia no la podemos esconder, no la podemos borrar. Hay gente que la retoma para tratar de hacer paralelos. En algún momento renunció usted a la presidencia, bajo circunstancias de un país bajo presión y colapso y etcétera. Y hay quienes temen que pueda ocurrir de nueva cuenta ese escenario si llegas a ser el presidente. ¿Qué responde a esto? Un par de consideraciones, Fernando. Primero, cuando se dieron las circunstancias de mi presidencia, estábamos en un momento totalmente distinto, totalmente diferente. Este es un momento en el que el país afronta desafíos de otra naturaleza, con una evidencia y una constante que no ha parado desde 1982 hasta hoy. Los conflictos sociales más o menos altos en su intensidad tienen una tendencia a intentar resolverse en la calle y la lógica tiene que ser resolverlos por la vía del cumplimiento de la ley, pasando por el diálogo, la persuasión, la ley y el uso y el ejercicio del derecho que tiene el Estado de llevar adelante acciones para evitarlo con proporcionalidad. Mi convicción, mi decisión está absolutamente clara. Voy a ser presidente si soy elegido por el periodo 2020-2025, independientemente de cualquier criterio, de cualquier contexto, de cualquier dificultad. Para eso está la ley, para eso está la capacidad de decisión. Y un aspecto muy importante que no hay que olvidar, ya el pueblo boliviano confió en nosotros cuando depositó su voto en 2019 sobre las mismas premisas que se daban vueltas alrededor de este tema que tiene contextos totalmente distintos. Ese es el punto. El punto es un contexto completamente distinto. Ahora, don Carlos dice, y brevemente, porque creo que ya me queda muy poco tiempo, dice Evo Morales, ganando el MAS, al día siguiente regreso al país. ¿Qué pasa si no es el MAS? Gana Carlos Mesa. ¿Qué pasa con Evo Morales y con Argentina? Primero habrá que analizar qué dice la Argentina sobre un visitante o un inquilino tan complicado como Evo Morales con las acusaciones tanto personales como políticas que tiene. Segundo, nosotros llevamos adelante un proceso político por fraude electoral. Yo he hecho la acusación contra el expresidente Evo Morales. Y tercero, la investigación que lleve adelante la justicia independiente creo yo que va a tener indicios que permitan una investigación y una convocatoria de Evo Morales, no para que venga de paseo o para que venga a hacer política, sino para que venga a rendir cuentas de lo que ha hecho. Con Carlos Mesa siempre me quedo corto con el tiempo en estas entrevistas que me concede, lo cual le agradezco mucho. Y pues nada, seguramente si usted me favorece de nueva cuenta, más adelante tendremos un nuevo encuentro. Pero hoy me tengo que despedir, don Carlos. Es usted muy amable, de verdad. Gracias por haberme acompañado. No, por el contrario, Fernando. Muchísimas gracias, siempre a disposición. Muy buenas noches. Qué amable. Gracias. Buenas noches y buen fin de semana. Carlos Mesa, candidato presidencial, expresidente de Bolivia, me acompañó en vivo desde La Paz. Hago una pausa, no se vaya. Tengo noticia de último momento de lo que está ocurriendo en Perú. ¿Ok? Así que ya regreso con eso. En Perú, en Lima, en la capital, ha fracasado, le repito, la moción de vacancia presidencial debatida y votada ya en el Congreso. Finalmente se votó, ha fracasado. La moción no logró
los 87 votos que se requieren precisamente para vacar al presidente Martín Vizcarra. Así que, por lo tanto, Martín Vizcarra sigue en la presidencia. Le repito, en Perú ha fracasado la moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra. Ya se votó y la moción no alcanzó los 87 votos requeridos para que Martín Vizcarra fuera vacado. El presidente Martín Vizcarra sigue en la presidencia. Regreso. El presidente Martín Vizcarra sigue en la presidencia. Regreso. El viernes, recuerde, algunos de nosotros sobrevivimos la semana, tómalo en cuenta, no lo echen saco roto, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y antes de despedirme, por si usted no lo vio hace un momento, se lo reitero. En Perú, la moción de vacancia fracasó. La moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra fracasó. No se alcanzaron los 87 votos necesarios para que se diera tal. Así que el presidente Martín Vizcarra continúa en la presidencia. Yo soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y lo veo el lunes. Si me hace favor, gracias.